en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Por eso no quieren la reforma, esa bola de corruptos. Vamos. Otros 2 magistrados de Querétaro, porque es toda la familia, tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos vividores, judiciales. saqueadores del pueblo. Vividores, sacadores del pueblo. Merecen estar en la cárcel los mendigos por rateros y corruptos, toda la bola de güeyes. Hay una ley que dice que no se pueden trabajar familiares en una empresa. Que no se nos olvide. Y si no la hay que ponerla. La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada. Sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No. Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas,
pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras. Los espacios en la Corte. Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios. Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves. Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Exacto, ella misma los destapó. Si la gente elige que no se haga pendeja la vieja a los piña. jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar. No, si son unas mendigas fichitas, la mera verdad. Y las comisiones que ayer publicaron. Ese mendigo de Claudio X González. Pues tienen que pensar está en ello. A favor de la corrupción. No, y el organismo que representa es en contra de la corrupción. Que tiene que ver con la alcurnia del y recibiendo ayuda, recibiendo dinero de empresas. A ser juez. Tienes que estar preparado. Es el colmo de los colmos, ¿verdad, Dios? Tienes que ser un buen abogado, sí, abogada. Pero le duela a quien le duela, le arda a quien le arda la reforma al Poder Judicial, ya es un hecho. Y si no quieren obedecer por la buena, va a ser por la fuerza. El tigre se suelta y no hay quien lo detenga. Tiene privilegios. Y se está construyendo un... ¿Quién es el tigre? El pueblo. El pueblo de México. Todos los que estamos a favor de esa reforma. Para que lo revisen, lo vean. Sí, está. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Me lo encontré hace 2 días. No lo conocí, pero se los compartimos. Adelante. Qué bueno, Presidenta. Muchas gracias por compartirnoslo. Es muy interesante saber esas estupideces del Poder Judicial. Iniciaré precisamente con el tema de salud, hoy que está presente pues los responsables en este sector. Presidenta, una pregunta. Sabemos que todos los mexicanos tienen derecho a la asistencia en el tema de salud. Y mi pregunta es si las personas que no cuentan con adscritos a algún sistema de salud o alguna clínica, saber si pueden ir a atenderse aún sin contar con esta asistencia, sin estar inscritos pues en esta propuesta del IMSS Bienestar. En ese sentido, sí pueden acudir los mexicanos, aunque sean de otros estados y que se encuentren no en el lugar de donde habitan o donde radican, ¿pueden recibir atención médica en caso de que así se requiera? A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social es para los derechohabientes del Seguro Social, ¿no? El ISSSTE es para los trabajadores del Estado. Pemex tiene su propio sistema de salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina también. Y para todos aquellos que no tienen derecho a audiencia, el presidente López Obrador federalizó
los servicios de salud que antes estaban descentralizados de manera voluntaria a aquellos estados que quisieran hacerlo. Hoy son 23 entidades de la República, 22 estados y la Ciudad de México, quienes se han integrado a este modelo del IMSS Bienestar. ¿Quiénes son quienes no son parte de ello? Pues estados que han decidido no integrarse. Bueno, Yucatán ahora se va a integrar, pero está Coahuila, Durango, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, ya dije. Bueno, ellos tienen sus propios sistemas estatales. De todas maneras, frente a urgencia, te tienen que recibir en cualquier lugar. Y hay 5, a ver, ¿por qué no los menciona? 5 en donde, aunque seas del IMSS Bienestar, puedes ir al IMSS, puedes ir al ISSSTE o puedes ir a cualquier institución. Si eres del IMSS, también puedes ir al IMSS Bienestar. Es decir, hay 5 atenciones que son universales en este momento. A ver si... Cualquier persona que tenga un infarto o un accidente cerebrovascular puede acudir en cualquier sitio de la República. Hay un número de salas de hemodinamia superior a lo que se requiere internacionalmente de salas de hemodinamia. Ese es un ejemplo de los que pueden. Cualquier persona que tenga una urgencia de cualquier tipo puede acudir a un servicio para su atención. También puede acudir cuando tenga una complicación de una enfermedad neoplásica y puede acudir a cualquiera de las instituciones. Permítame, secretario, compartirle el siguiente caso. Mencioné código. Y código Mater en todo lo que tiene que ver con complicación de un embarazo. Permítame compartir el siguiente caso. Él es Francisco López Sierra, tuvo un accidente en fractura en una o dos de sus piernas. Él es del Estado de México, sufre esa fractura el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Acudió a los hospitales, al Hospital General de México, al Hospital de Juárez, al Hospital General Joco, al Hospital Magdalena de las Salinas, a la Clínica de Especialidades en Ixtapaluca, y en todos, absolutamente todos estos hospitales les dijeron que no contaban con médicos y que no cuentan con insumos. Además, quisiera agregar, ellos detectaron que al menos entre 15 o 20 días están tardando para atender a las personas que, si ustedes se dan en estos momentos una vuelta, se encuentran a las afueras de estos hospitales. Y mi pregunta con respecto a si cualquier persona puede ser atendida en cualquier otra entidad es... pues preguntarle, en este caso, esta persona no cuenta pues con ningún adscrito a ningún sistema de salud. Sí lo recibieron, pero la respuesta fue: no contamos ni con insumos ni con quien practique, médicos que practiquen este tipo de operación. Sí, bueno, yo quisiera comentarle primero que nos haga llegar el caso y podemos revisar el caso para ver efectivamente qué es los aspectos que lo condicionan. Déjeme también decirle que estamos lanzando 2 programas para cirugía que son muy importantes. Uno, cirugía de cataratas, donde pensamos operar 60,000 pacientes en los próximos 3 meses, y también cirugía ortopédica menor que no requiere hospitalización artroscópica. Pero ese caso en particular, háganoslo saber y con mucho gusto revisamos, vemos, porque sí debe de atenderse. Ok, le agradezco. Y bueno, mi último tema, Presidenta, saber si se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá con el secretario de Economía, seguirá las elecciones que están pues en estos momentos llevándose a cabo en Estados Unidos, y sobre todo preguntarle si habrá algún posicionamiento una vez que se tengan los resultados de dicha elección. Gracias. Lo mencionó el secretario de Relaciones Exteriores el viernes, si mal no recuerdo, hizo un comunicado. Nos vamos a esperar hasta que sea el colegio electoral de los Estados Unidos quien determine
quien gana la elección. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer término, quiero preguntarle sobre la impugnación que puso el PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la reforma de supremacía constitucional. Y el tema que están argumentando es de que el diputado Pedro Aces votó, aunque no estaba en el pleno, porque al parecer estaba en un partido de béisbol en Nueva York. Entonces, ¿qué opinión le merece esto, doctora? Ayer le pregunté al coordinador parlamentario, a Ricardo Monreal, en digamos, lo que es oficial es el acta de esa sesión, y ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Es lo que es legal. Vale. Más allá de las pantallas. Claro. En otro tema, doctora, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional... Que por cierto, de todas maneras se tienen las 2/3 partes. Claro, claro. Aunque él no haya... Sí, bueno, pero es que lo que argumenta el PAN, justamente por eso impugnó ante la Corte. Sí, pero lo que impugnas es lo que es legal, no es una pantalla. Y lo que es legal en el libro de actas, ¿no? A ver si me dice cómo se llama exactamente. ¿Cómo? Diario de los debates. Ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Por otra parte, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional... Ya quedó sin sustancia. Ok. Elementos de la Guardia Nacional, pues mataron a 2 migrantes colombianos en Baja California. Entonces, no sé si este tema se habrá abordado en la reunión de seguridad y qué le informaron, doctor. Sí, se está investigando y el martes vamos a tener de hoy en 8 el informe de seguridad, y ahí hicieron un boletín ellos y ahí puede informar con todo detalle el general secretario. Vale, doctora. Por otra parte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero o Coparmex no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministras. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder
ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días alguna compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición, ¿no le parece bien? Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces, hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale.